Estamos estudiando, fíjate, la historia de la iglesia, en los tiempos, y vemos que la iglesia de Dios, los hijos de Dios, los fieles del Señor, siempre vamos a tener lucha, dificultades. Estamos envueltos en una batalla entre bien y el mal, pero el Señor nos da la victoria. Amén. Corresponde estudiar mirra agridulce, ¿sí? Y la mirra, ¿qué era lo que hacían con la mirra? Embalsamar los muertos. Entonces este es un periodo de la iglesia donde hay una gran persecución, ahí se aplica pena de muerte, matan muchos cristianos, el imperio romano se ensaña contra los cristianos porque de alguna manera los afecta, ¿sí? La parte religiosa afecta a la parte política, así que los persiguen, ¿verdad? Los matan, los encarcelan, le quitan sus propiedades. Todas estas cosas hablamos la semana pasada. Y a pesar de todo esto, ¿qué pasaba con la iglesia? Seguía creciendo, seguían uniéndose personas a la iglesia a pesar de todo esto. ¿Por qué? Porque entendían que el mensaje era del Dios verdadero. Y a pesar de todo se unían a la iglesia, a pesar de todas estas muertes, todas estas cosas, hasta que llega el año, ¿qué año dijimos que llegaba? Que finaliza todo esto, el año 313, con un emperador que se llama, muy amigo de nosotros los adventistas, Constantino. Entonces, este emperador firmó un decreto que llaman un decreto de tolerancia, ¿no? O sea, donde tratan, digamos, como de hacer las paces con los cristianos. Y es allí, a partir de esta fecha, a partir de ese año, cuando comienza, ¿qué cosa? El periodo de qué iglesia. El periodo de la iglesia de Pérgamo. Estamos en Pérgamo, todavía no hemos ido a Tiatira, ¿verdad? Entonces, a partir de 313 y hasta 538 es el periodo de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? 313 a 538, ¿sí? Me adelanto un poquito. En 538, ¿qué comienza? O sea, no es una iglesia, comienza un periodo, porque en ese periodo hay dos iglesias. Pero ¿qué va a empezar ahí? El periodo de 1600 de 1200 días. ¿No? 1200 días. 1260 días, 1260 años, tiempo y la mitad del tiempo, 42 meses. Es un periodo hasta el año 1798, donde, bueno, vamos a estudiarlo después, no me voy a adelantar aquí. Entonces la iglesia de Pérgamo dice lo siguiente. Nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y versículo 2 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Este habla el Señor Jesús, ¿verdad? El que tiene la espada aguda de dos filos, dice, ¿quién tiene la espada aguda de dos filos? Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y qué era la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios, es la espada de la fe. Se nos recalca eso en Hebreos 4:12 y en el libro de Efesios capítulo 6. La espada de Dios es la palabra, la espada es la palabra de Dios. Dice: yo conozco tus obras y donde habita, donde está el trono de Satanás. Tremendo, ¿no? ¿Dónde está esta iglesia? ¿Dónde está esta iglesia? Donde está el trono de Satanás, no es cualquier cosa. Ok, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, ese es un personaje, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. O sea, en Pérgamo, porque estamos diciendo que en Pérgamo es donde Satanás tiene su trono. Ok, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, dentro de la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborré. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi ojo. ¿Contra quiénes va a pelear? Contra los que tienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas, y la doctrina de los nicolaitas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Amén? Está así como complicadito, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pero es bonito, hermanito, es bonito, de verdad que sí. Esto aquí, ok. Entonces empezamos. Vamos a desglosar, ¿verdad? Ya dijimos que ¿quién envía el mensaje a Pérgamo? El que tiene, la persona de Jesús, del cual de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Acuérdense que la espada de Dios es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, Él va a juzgar a la humanidad. Por medio de la palabra. Y por medio de la palabra, el Señor, ¿qué hace? El Señor nos muestra su voluntad, nos muestra, digamos, lo que le agrada, le muestra lo que Él desea para nosotros. El bien que Él quiere hacernos está plasmado en la palabra. Por eso es que la palabra de Dios se compara a una espada, porque la espada penetra, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero de verdad servir a Dios y estudio la palabra de Dios, busco fervientemente conocer a Dios, ¿verdad? Y estudio su palabra, el Señor a través de ella me va a mostrar, me va a guiar, pero va a ser un trabajo en mí poderoso, que va a permitir que yo, con la ayuda del Espíritu Santo, vaya cambiando y vaya haciendo lo que el Señor quiere que yo haga, ¿sí? Entonces, la palabra te muestra en dónde va fallando, cuál es tu pecado y qué es lo que tienes que hacer para salir. ¿Ves? Por eso es que dice ahí, tengan en cuenta eso, que el que tiene la espada aguda de 2 filos le dice a la iglesia, al ángel de la iglesia: yo conozco tus obras y dónde habitan, dónde está el trono de Satanás. Entonces, estamos hablando de la iglesia de dónde? De Pérgamo. Y dice allí que en Pérgamo está ¿qué cosa? El trono de Satanás. Ok, ¿por qué dice que está el trono de Satanás en Pérgamo? Vamos a hablar sobre Pérgamo. Pérgamo es una ciudad ubicada en una colina. Pérgamo quiere decir sitio alto, una ciudad en lo alto. También se puede relacionar con la palabra final o el sufijo de Pérgamo, gamos. ¿Qué le suena gamo a ustedes? Monógamo, polígamo, ¿sí? ¿Me han escuchado? Gamo es relación, ¿verdad? Entonces, monógamo, bueno, una relación entre una pareja, y bígamo, polígamo, ¿sí? Entonces también se puede ver algo de eso ahí, algo de eso tiene relación, porque ya vamos a ver más adelante por qué, ¿sí? Ok, entonces Pérgamo está situado en un sitio alto. Recuerden que anteriormente las ciudades sufrían ataques de otros reinos, de otras ciudades, para apoderarse de su... Igual que ahorita, pues las guerras son para apoderarse de lo que tiene el otro, ¿verdad? Entonces, esta es una ciudad privilegiada porque está en un lugar alto, tenía un difícil acceso y solamente se entraba por un sitio, o sea, por ejemplo, un sitio que se entraba, se salía. Así que era una ciudad muy protegida, ¿sí? Muy protegida. Y con respecto, o sea, para poder el enemigo tomar esa ciudad, tenía que usar métodos no convencionales. O sea, tenía que de repente usar
personas de que estuvieran dentro de la misma ciudad para que, digamos, hicieran alguna trampa, alguna confabulación y poder sus enemigos atacar esta ciudad. Bueno, hermano, esto que voy a decir está documentado, ¿verdad?, en libros de historia, incluso de la misma Iglesia Católica, documentada por cardenales, por obispos que han escrito libros con respecto a esto. Y para hablar de Pérgamo tenemos que hablar de Babilonia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en Babilonia, acuérdense ustedes que había culto a diferentes dioses. ¿Ustedes se acuerdan de Nabucodonosor, verdad? Y Nabucodonosor hizo una estatua grandota y él pidió que lo adoraran, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y los 3 jóvenes hebreos que no lo adoraron, lo metieron en el horno y bueno, y el Señor los salvó milagrosamente. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente: ahí se practicaba la oración al sol, llamado, ¿el sol cómo se llamaba? El dios ¿cómo? No sé si hemos oído, Mitra, ¿sí? ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Bueno, entonces ahí adoraban a ese, tenía sacerdote, esta veneración al sol, y había muchos otros sacerdotes. Pero cuando, recuerdan que Babilonia, después de Babilonia viene ¿qué imperio? Quienes derrotan a los babilonios y toman el poder, le arrebatan ese poder que ellos tenían. Después de Babilonia vienen, Daniel capítulo 2, ayúdame Carlos. Daniel capítulo 2, ahí le soplaron a darle. Los medo-persas. Entonces los medo-persas no eran politeístas, ellos creían en un dios, eran monoteístas, pero su dios se llamaba Zoroastro, ¿sí? Entonces lo que quiero decir es que cuando llegan los persas, el primer emperador persa, el primer rey persa, comienza una persecución contra esta persona, ¿sí? Porque adivinos otros dioses y no compagina con su creencia. Así que estos adivinos, caldeos, agoreros, eso que llamó Nabucodonosor cuando soñó, está en el capítulo 2 de Daniel, se fueron, ¿ustedes saben a dónde? ¿A dónde se fueron? Salieron de Babilonia huyendo porque los iban a matar y se fueron para de Pérgamo. Estamos hablando de Pérgamo. Los que están en Babilonia salieron huyendo ahí y se fueron ¿a dónde? A Pérgamo. Después ahí todavía quedó una gente, después vino otro rey que le terminó de sacar a esa gente y esa gente se fue para... ¿Dónde se fueron? Para Pérgamo. Estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Se fueron allá. Entonces toda esa creencia que ellos tenían, todas esas cosas que practicaban, empezaron a hacerlas ¿dónde? En Pérgamo. Todo eso. Entonces, en un sentido, allí se dice, por eso dice que es el trono de Satanás. Entre lo que ellos adoraban una serpiente, ¿sí? Una serpiente que estaba enredada en una vara. Ustedes han visto el logo de los médicos, ¿verdad? Que es una vara y hay una culebra así en la vara. Bueno, eso viene de ahí. Porque además de todo eso, era una ciudad donde la ciencia era muy avanzada, ¿sí? Y había la ciencia médica está avanzada y representaba eso. Y esa serpiente era también un dios que ellos adoraban. Ahorita no me viene bien a la mente el nombre, pero creo que es Crepo, algo así, Crepo. Bueno, me fallaba un poquito la memoria ahí. Lo que quiero decir es que la relación que hay, ¿verdad?, con la serpiente. ¿Quién es la serpiente? La serpiente antigua que se llama Satanás. Entonces vemos esa relación que hay ahí. ¿Por qué mora Satanás? Bueno, adoran la serpiente, adoran varios dioses, el culto al verdadero Dios prácticamente no
no existía hasta que llegaron los primeros cristianos, lo que estamos hablando, y fundaron ahí una iglesia en Pérgamo. Entonces, imagínense ustedes dónde estaba la iglesia, donde estaban toda esa gente que tenían otras creencias, que vamos a decirlo así, trayéndolo a ese brujo, cosas de esas, ¿ven? Adivinos, los que tiran las cartas, los que ven los astros, todas esas cosas, habían ahí. Entonces, de alguna manera, estaban, por decirlo así, rodeados. ¿Dónde estaban? En el trono de Satanás. Ahí reinaba Satanás. Por eso dice ahí que estaba donde reina Satanás, o donde tiene Satanás su trono. Así que esta era una iglesia tremenda, ¿no? No era cualquier cosa con ellos. Así que tenemos que entender que era una ciudad donde había donde había, eso se llama politeísmo, ¿no? Que había muchos dioses, idolatría, todas esas cosas, porque adoraban figuras, ¿verdad? Hablamos de la serpiente, el sol. Acuérdense que el sol tiene relevancia en la historia, luego quizás vamos a ver más profundidad de eso. Entonces dice que estaba en el trono de Satanás, por eso es que se dice. Y también tenemos que entender una cosa, hermano. Acuérdense de lo que le dije, que la mayoría de toda esta gente que empezó esos cultos idolátricos en Pérgamo venían ¿de dónde? De Babilonia. De Babilonia. Por eso es que, además de eso, en el libro Apocalipsis se llama o se nombra Babilonia. Porque Babilonia es un conjunto de doctrinas, ¿verdad?, que mezcla verdad con mentira, la verdad con el error. ¿Sí? Y vemos entonces cómo la relación que tiene y por qué el Señor la nombra a ese sistema, lo nombra Babilonia. Ok, dice, entendiendo todas estas cosas, ¿verdad?, todo el contexto de lo que es el trono, donde está el trono de Satanás, dice que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo fiel. O sea, esa iglesia que estaba allí, parte de ella, ¿verdad?, era como, era fiel al Señor. Y dice que habla de un personaje llamado Antipas. Este personaje está registrado, digamos, en la historia, eso la llaman historia patrística, o sea, de los primeros, digamos, miembros de la iglesia, los líderes de la iglesia. Es también algo que podemos corroborar en libros, ¿sí? O sea, se ha escrito sobre ello. Entonces se dice que Antipas era un cristiano fiel, ¿verdad?, que se le pidió que renegara de su fe, como a tantos cristianos. Como él se negó a eso, ¿verdad?, él permaneció siendo fiel, lo agarraron y dice que la historia que lo metieron en una figura como un toro de bronce y que era hueco, lo metieron dentro de ese toro de bronce y ese lo pusieron ¿qué le pusieron abajo? Le prendieron fuego, ¿sí? Como una vez, claro, estaba metido, imagínate tú, es una cosa de metal, estás metido allá adentro y te pegan candela, pues. No sé si será mejor que lo quemen directo o ahí metido adentro, que no sé, me imagino que es más fuerte. Entonces se mantuvo fiel. Simboliza esto, ¿verdad?, la fidelidad de los miembros de la iglesia. De los miembros de la iglesia. Pero también tenemos que ver algo aquí. Ahí también se vuelve la idea, ¿verdad?, de que nombra que es el sitio donde habita Satanás. Ahora bien, toda la iglesia dijimos que tenían un elogio, ¿verdad? Este era el elogio, ¿sí? De tener mi palabra, eres fiel, a pesar de que estás donde habita Satanás. Pero ahí viene la llamada de atención, ¿verdad?, la censura. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿sí?, contra la iglesia. Había cosas en la iglesia que no estaban bien. Y ya vamos para allá. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces, cuando vemos allí que dice que tienen la doctrina de Balaam, tenemos que irnos a dónde. ¿Se acuerdan que hay un personaje en el Antiguo Testamento llamado Balaam? ¿Qué le pasó a Balaam? Que se acuerda que es algo así, una mula le habló, un burro, le habló. Sí, o sea, es un episodio, la gente se acuerda de Balaam es que todo por eso. Pero Balaam tenía un encargo de un rey, el rey de los moabitas, estaba asustado porque los israelitas venían avanzando y tenía miedo de que los israelitas lo atacaran y lo vencieran, como habían hecho con otros pueblos. Y este rey de Moab, llamado Balac, llamó a Balaam, que era un profeta, en un momento fue profeta de Dios, fue un profeta de Dios, y lo llamó para que maldijera al pueblo de Israel. Y él se opuso a la voluntad de Dios. Dios le dijo: no vaya, ¿qué vas a hacer? Entonces le ofrecieron dinero, le ofrecieron riqueza, le ofrecieron muchas cosas, y el hombre, bueno, la ambición pudo más que eso, así que desobedeció a Dios. Por eso era el episodio con el asno, porque cuando él se consigue, cuando el asno le habla a él, porque fue que el asno se echó, porque el asno que vio, el asno le dijo que tenía qué cosa, ¿una qué? Espada. ¿De qué hablamos? De la espada. Cuando empezamos, la espada. ¿Ven la relación también? La espada, tenía una espada. Le estaba diciendo a Balaam que estaba, ¿verdad? Que la palabra de Dios, que es la espada, lo iba a qué cosa? Lo iba a cortar, lo iba a... Sí, lo iba a maltratar. Bueno, entonces Balaam, cuando se disponía a maldecir al pueblo de Israel, no podía. Entonces tenía, el Espíritu de Dios lo impulsaba a darle una bendición, no maldición. Pero imagínense, la ambición de este hombre era tan grande que él pensó, ¿verdad? Empezó a tramar ahí cómo podía acabar al pueblo de Israel, cómo podía llevar maldición a este pueblo. Así que voy a leer aquí un momentico rápidamente. Eso está en el libro de Números, ¿sí? Ustedes pueden leer la historia de Balaam a partir del capítulo 22, pero en el capítulo 25 dice lo siguiente: Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó, dice, a prostituirse. ¿Con qué cosa? Con la hija de Moab, o sea, con las mujeres de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, fíjense, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, o sea, no pudo vencerlo, digamos, desde afuera. Pero ¿qué pensó él? Lo maldigo ¿cómo? ¿Desde dónde? Desde adentro, desde el mismo pueblo, o sea, haciendo que el pueblo cometa atrocidades y peque contra Dios. Era la forma de llevar maldición a Dios. Y de hecho, cuando usted sigue leyendo, dice que ese día murieron, bueno, una cantidad de personas grandísima, una mortandad enorme, ¿sí? Porque esa gente desobedeció a Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que la iglesia de Pérgamo retiene la doctrina de Balaam, ¿sí? Volvemos ahora con nuestro amigo, el emperador romano, llamado ¿cómo? Constantino. Constantino firma un decreto en el año 313 donde tolera al cristianismo, ¿sí? Donde se acaban las persecuciones, donde todo quedamos en paz, vamos a vivir bonito, vamos a hacer todo hermanito, todos estamos bien. Y este emperador romano llegó
¿Llegó a qué cosa? A convertirse al cristianismo. Pero estas cosas no fueron, ¿cómo? No fueron de gratis. No fueron de gratis. Fíjense, la iglesia de Pérgamo se dice que es la iglesia políticamente correcta. ¿Qué es políticamente correcta? Bueno, que agrada a todo el mundo, hace todo lo que la gente le pide para tener prestigio. Eso es lo que hacen los políticos, sí. También contigo, también con el otro. ¿Para qué? Para estar en la palestra. Entonces este hombre dice, bueno, van a ser cristianos, se van a acabar las persecuciones, pero hay que tolerar también dentro de la iglesia cristiana a aquella otra persona que, bueno, que tiene sus creencias, que tienen ídolos, que adoran al sol. Tenemos que vivir todos como unidos, en paz, en fraternidad. Y entonces, dentro de la iglesia, se acaba la persecución, ¿verdad? Aquí se acaba la persecución. Pero entonces viene el mal ¿de dónde? Acuérdense de Balaam. ¿De dónde? De adentro. De adentro. Porque dentro de la iglesia entran todo este poco de gente, ¿verdad? Que vienen de la idolatría y que siguen practicando sus cuestiones, su idolatría y sus cosas. En este periodo de Constantino, o de esta iglesia de 313 a 538, se cambia de día de reposo, del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque el domingo era el día que estos paganos adoraban al Dios Sol, a Mitra. ¿Sí? Era ese día, era una de las concesiones que tenía que hacer la iglesia para que lo dejara tranquilo, para que se acabara la persecución. Desde ahí es que viene el cambio del sábado para el domingo. ¿Sí? Entendamos eso. Que el día sábado Dios lo instituyó desde la creación y nos manda, ¿verdad?, en su palabra a guardarlo, ¿verdad?, a venerarlo en ese día, porque es un día santo, ¿verdad? Pues lo bendijo, lo santificó y lo reposó. ¿Sí? Esa es la importancia del sábado. Pero ellos se creyeron con la facultad de cambiar. Hubo otras cosas que creo que un cardenal que escribió un libro dice, bueno, nosotros adoptamos la oración a las imágenes, la veneración de la Virgen, la Virgen María, y otras prácticas de los paganos para que la gente se sintiera bien, no se sintieran excluidos, pudieran estar dentro de la iglesia. Pero como, fíjense lo que usan, las palabras que se usan ahí, pero como la iglesia tiene autoridad, o sea, la iglesia tiene autoridad, ellos para excusarse de eso dice que santificaron esas cosas. O sea, que esas cosas que eran paganas, las traen a la iglesia, las practican, pero no hay ningún problema porque ellos las santificaron. ¿Quién es el que santifica las cosas? Dios. No el hombre. El hombre no tiene potestad ni de cambiar día de reposo, ni de adorar imágenes, ni nada de eso. Dios está en contra de eso, de la idolatría y todas esas cosas. ¿Ven cómo en este periodo de la iglesia, digamos, como dice ahí, se prostituye? Lo que pasó con el pueblo de Dios y en los tiempos de Balaam. La corrupción y todo empezó ¿desde dónde? Desde dentro. Y entonces, de esa manera se apartaron del Señor allí. Y dice que la doctrina de Balaam le pone tropiezo a los hijos de Israel, a los verdaderos, a los fieles. Y tenemos que tener en cuenta, hermanos, que siempre Dios ha tenido lo que se llama un remanente fiel. Dentro de toda la infidelidad que puede haber en los que adoran a Dios, siempre hay un grupo que se llama remanente fiel, que
obedece a Dios, ¿verdad? Que es fiel a Dios y que no cambia por nada. Así lo maten, no cambia. Adoro a Dios, mátame pues, adoro a Dios, listo, me mata, haz lo que quieras conmigo. Ok, hermano, entonces, además de tener lo que enseñaba Balaam, ¿verdad? También tiene a lo que retiene la doctrina de los nicolaitas. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan qué pasa con la iglesia de Éfeso? No toleraban a los nicolaitas. La iglesia de Éfeso no toleraban a los nicolaitas. Y la iglesia de Pedro sí lo tolera. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a todos a... Hermano, ¿eso cómo se llama? Cuando lo que está promoviendo ahorita la bestia que tuvo una herida, que esa herida está sanando, ellos están promoviendo algo que se llama el ecumenismo. Ecumenismo. ¿Sí? ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ah, bueno, yo también. Yo también creo en Dios. Sí, pero yo no creo en imagen. Me adoro imagen. Bueno, no importa. Vamos a centrarnos en las cosas que tenemos en común y las diferencias, bueno, las dejamos a un lado. Éfeso no toleraron los nicolaitas, pero Pérgamo sí. ¿Se acuerdan lo que eran los nicolaitas? ¿Qué hacían los nicolaitas? Decían, bueno, después, cuando yo acepto al Señor Jesús, soy salvo y no importa lo que yo haga, si de repente, o sea, yo tengo una canita al aire, si yo me echo unos traguitos, si yo de repente le soy infiel a mi esposa o le soy infiel a mi esposo, no importa porque ya yo soy salvo porque yo hice una declaración de fe que Jesús es mi Señor. ¿Sí? Pero eso, recuerden que eso es un error. ¿Sí? Eso es un error. Eso no es bíblico, eso es satánico. Entonces, en esta iglesia también entran esa doctrina. En la iglesia de Pérgamo entran un poco de doctrina antibíblica, satánica. Y la iglesia se corrompe. Empieza esa corrupción de la iglesia. Así que dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso es lo que es el principio, con la espada de Dios te muestra el pecado, te dice dónde estás fallando y te dice cómo enmendar ese error, te dice cómo hacerlo. Así que la espada del Señor es la que nos va a tocar, ¿verdad? A penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos va a mostrar la verdad. Y si no la aceptamos, esa misma espada nos va a ¿qué cosa? Por medio de esa espada vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, ese juicio. Y vale la pena decir que Balaam fue muerto en una batalla. Luego, más adelante, dice que él se unió, el hermano Juan dice que él fue honrado por Balaam, recibió muchas riquezas, recibió honores, ¿sí? Pero él se sintió tan comprometido, tan enraizado con esa gente que hasta peleaba con ellos, o sea, unido a ellos en batalla. Y en una de esas batallas no, de que le sirvió todo lo que ambicionó, de nada. Y de paso, de todo eso que hizo, bueno, perdió la vida eterna, perdió la salvación. Ok, hermano, entonces, entendamos que la palabra de Dios es la que nos juzga. Y el Señor nos llama a obedecer, porque si no, va contra nosotros esa espada. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Sí? Y dice, como acá iglesia, dice que al vencedor le haré comer del maná escondido. ¿Qué es el maná? ¿Qué es el maná? ¿El maná qué era? El alimento que enviaba Dios del cielo. ¿Y simboliza qué cosa el maná? Alimento espiritual, la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que yo te voy a dar el maná escondido. ¿Y dónde está ahorita el maná? En el arca del pacto. En el arca del pacto, ¿dónde? En Jerusalén. ¿A dónde? En el cielo, en el lugar santísimo. Ajá, y si nos va a dar el maná escondido es porque vamos a estar ¿dónde? Al que venza, ¿verdad? Al que venza el Señor le da la oportunidad de estar en el cielo, igual que la otra iglesia,
y le va a dar el maná. Para que no dé maná tengo que estar allá, no podemos estar en otro lado. Así que el Señor nos va a dar del maná. Y nos va a dar una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. En la antigüedad, hermano, eso simbolizaba una parte que se daba a una persona cuando un esclavo, cuando se le daba la libertad, se le daba una piedrecita blanca y un nombre nuevo, una piedrecita y un nombre. ¿El nombre qué significa? ¿Qué simboliza el nombre? El carácter. El carácter. Dios nos va a dar una piedrecita con un nuevo nombre, con un nuevo carácter. Así como le cambió el nombre a Jacob, era que quería decir tramposo, fraudulento, todas estas cosas, ahora le cambió el nombre y lo llamó Israel, el que lucha, ¿verdad?, al lado de Dios, el que lucha con Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros colocar su carácter, el carácter de Dios en cada uno de nosotros, el carácter de Jesús, que la gloria de Jesús nos ilumine y nosotros podamos proyectarla. Eso es lo que el Señor quiere, que reflejemos hacia el mundo su carácter. Y ese es el nombre nuevo que cada uno de nosotros va a tener y que solamente lo vamos a hacer nosotros. ¿Cuál va a ser ese carácter? Así que la promesa del Señor nuevamente es la vida eterna. ¿Cuándo qué? Cuando somos fieles, ¿sí? Cuando permanecemos fieles. Y en medio de toda la adversidad, pues podemos seguir adelante y tener la victoria de Dios. Así que la invitación del Señor Jesús es que sigamos adelante. ¿Verdad? Dije al principio que, bueno, podemos tener lucha, obstáculos, problemas, pero siempre Dios nos da la victoria. En los momentos difíciles Él se va a mostrar de una manera maravillosa. Así como le dio triunfo a estas personas fieles que estaban donde estaba el trono de Satanás, pues también nosotros nos parecemos a Pérgamo en eso. Ahorita el mundo prácticamente es el trono de Satanás. Y Satanás dice eso, que es el príncipe de este mundo. Y así como el Señor eso, no debemos tener nada con él. Nada, ninguna relación, nada. Dice Jesús antes de su muerte, ¿verdad? Viene el príncipe de este mundo, pero yo no tengo nada con él. Y así debemos ser cada uno. Que el Señor nos bendiga.